¿Crees que existe algún prejuicio, alguna concepción así equivocada que pueda tener la gente de vuestro trabajo como eurodiputados? Que alguna vez le has tenido que decir a alguien, no, mira, esto parece así, pero no es así. Totalmente. Yo creo, bueno, eso se ve también en los porcentajes de voto, ¿no? Que son bajísimos de las elecciones europeas. Las personas, esa es nuestra responsabilidad también con este programa, ¿no? Intentar llamar la atención de lo que pasa en Europa para que el ciudadano sea más consciente y de seguir el día a día de lo que pasa ahí. El diputado tampoco, luego los temas que se trabajan en el Parlamento Europeo son muy diversos, muy diversos. O sea, puedes estar un día tratando un tema de plásticos o del plástico reciclado en un coche, por ejemplo, y al día siguiente temas de alimentos, otro día pues asuntos de biotecnología. Luego están los trílogos, que eso, por ejemplo, tú hablas de trílogo a una persona en la calle, o sea, me haría gracia preguntarle a alguien en la calle, ¿sabes lo que es un trílogo? Y diría, pero Ya te digo yo que no. contando? ¿Qué es un trílogo? ¿Sabéis lo que es un ponente en la sombra? Seguramente tampoco, ¿no? Hay una frase que es muy graciosa que dice, si necesitas algo, pídeselo a quien esté muy ocupado. Y es así, es verdad. O sea, Y esa eres tú. pero siempre el que está en acción, es verdad que, y es una madre de familia numerosa, vamos, un padre, lo mismo, o sea, las familias numerosas estamos muy acostumbrados a lidiar con, estamos en activo, ¿no? Sobre la maternidad quería preguntarte, Margarita, una cosa. En el Parlamento Europeo no hay baja por maternidad para las... No, para eso las es una queja embarazadas. constante. En una de las preguntas me sorprendió el hecho de que nuestros funcionarios fueran con naturalidad a reunirse con talibanes. Lo primero que te quiero preguntar, Margarita, ¿este es tu primer año como eurodiputada? No, he repetido mandato. Este ya ha empezado desde el principio. El anterior empecé justo después del Brexit, cuando los británicos se fueron. Hubo 6 huecos más para España y yo fui uno de ellos. Entonces el mandato pasado fueron solo 4 años y este he empezado desde el principio. Y ahora ha pasado un año del primer, o sea, de esta nueva legislatura, ha pasado un año. ¿Y cómo has visto que ha cambiado Europa en estos 5 años que llevas siendo eurodiputada? Pues yo la verdad que entré justo como en un momento que debió ser la fisura completa, ¿no? O sea, yo llego y parecía lo más extraordinario que sucediera Brexit y al mes pandemia, que fue pues irnos todos a casa, empezar a trabajar de una manera, vamos, hubo un momento que parecía que nunca íbamos a votar presencial, de lo acostumbrados que estábamos a hacerlo todo online, ¿no? Y luego eso pasó. Ahora ya se nos ha olvidado, pero también empezó la guerra de Ucrania, lo de Israel, elecciones que sí que han supuesto un cambio en la representación de los grupos, pero bueno, a la vez también sí que el primer año ha sido un poco lento porque ha sido constitución de la comisión, sigue siendo la misma comisión, entonces no ha habido como ese aire, bueno, la misma presidente, diferente comisión, Eso misma es, presidente, eso es. pero no ha habido ese aire fresco de novedad y sí que tenemos un poco la sensación de que seguimos un poco atascados en quizá lo mismo, ¿no? En este tiempo, ¿crees que existe algún prejuicio, alguna concepción así equivocada que pueda tener la gente de vuestro trabajo como eurodiputados? Que alguna vez le has tenido que decir a alguien, no, mira, esto parece así, pero no es así. Totalmente. Yo creo, bueno, eso se ve también en los porcentajes de voto, ¿no? Que son bajísimos de las elecciones europeas y sí que todavía las personas creo que ven Europa lejos, ¿no? Son procesos legislativos muy complejos, los debates, o sea, yo creo que los debates del Congreso la gente a nivel nacional los sigue más, lo que pasa en el Parlamento Europeo no tanto, de hecho nos cuesta mucho, seguramente también a esta oficina, ¿no? Nos cuesta mucho que lo que se cuece en el Parlamento Europeo se oiga a nivel nacional. Creo que mucho tiene que ver con el timing, porque en Europa no trabajamos tanto. A lo mejor una moción de resolución sí que es de urgencia y sí que es de algo de actualidad, pero como los procesos legislativos son largos y luego hay una transposición, cuando nosotros estamos leyendo borradores, estás trabajando enmiendas,
tú a lo mejor te acercas al sector o te acercas a nivel nacional y preguntas y te dicen, ya, pero ¿esto cuándo? Y tú dices, bueno, sí, luego queda, pues se tiene que aprobar y luego a lo mejor son 5 años, a 5 años. Entonces dicen, ya, pero ¿qué es ahora? Entonces es verdad que es difícil dar una actualidad al debate de Europa porque muchos de los cambios legislativos que luego son irreversibles o se tienen que aplicar, se cuecen mucho antes de que le vayan a afectar al ciudadano, ¿no? Entonces eso hace difícil que se sepa o que haya un interés en la calle, ¿no? Te lo preguntan luego, ¿no? Y cuando lo preguntan, oye, pero ¿esto a quién se le ocurrió? Y dices, pues es que eran ya los de antes, o sea, ni siquiera son los de ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdad que complica el hecho de, porque bueno, las personas todos estamos muy ocupados y al final estamos todos en lo urgente de nuestro día a día, ¿no? Entonces, cuando parece que es algo que va a llegar a futuro, pues no sé, piensas que algo podrá pasar en medio que cambie el curso o no sé, estás con el inmediato del día a día y entonces Europa es verdad que siempre va como 2 pasos por delante y que luego tarda en aplicarse, entonces no, es verdad que eso hace que cueste, que se entienda Claro. lo que pasa en Europa y la implicación que tiene luego en la vida de las personas. Esa es nuestra responsabilidad también con este programa, ¿no? Intentar Así es. pues llamar la atención de lo que pasa en Europa para que el ciudadano sea más consciente y de seguir el día a día de lo que pasa ahí. Claro, se ve todo mucho más lejos, pero es que el engranaje, entiendo, es tan complejo que os obliga a trabajar con muchísima antelación para poder tener todas las piezas en su sitio, ¿no? Claro, o sea, tú un reglamento que se empieza a aplicar ahora en España puede haberse visto el primer borrador presentado por la Comisión 7 años antes. Es un reglamento, ya una directiva, o sea, los reglamentos son de aplicación más rápida, las directivas, y luego se transforman, luego cada país también la interpreta con sus... Entonces, es tan complejo que, hombre, nosotros hacemos un esfuerzo para acercarnos al terreno y decir, está este borrador, mira, hemos visto que estos puntos pueden afectarle, qué propuestas puede, porque el diputado tampoco, luego los temas que se trabajan en el Parlamento Europeo son muy diversos, muy, muy diversos. O sea, puedes estar un día tratando un tema de plásticos o Ujú. del plástico reciclado en un coche, por ejemplo, y al día siguiente temas de alimentos, otro día pues asuntos de biotecnología, asuntos de mujer, otro día temas de exteriores, más de Afganistán, de Irán, de Irak, de empleo. Yo también he trabajado en cosas de empleo, entonces, por ejemplo, un informe sobre pobreza en la Unión Europea. Entonces, bueno, te quiero decir que tienes que andar cambiando y hay cosas que son muy, muy técnicas. Y bueno, pues el aterrizaje de todo eso te exige tener que relacionarte con un montón de interlocutores que son los que sí que saben cómo les puede afectar esa legislación en su día a día. Tú vas aprendiendo, pero al final el experto, el que puede sentir, o sea, tiene que ser el que está allí, ¿no? Entonces, bueno, pues es largo, es verdad que es largo, exige muchas conversaciones, exige profundizar, también intercambiar impresiones con diferentes grupos. Luego están los trílogos, que eso, por ejemplo, tú hablas de trílogo a una persona en la calle, o sea, me haría gracia preguntarle a alguien en la calle, ¿sabes lo que es un trílogo? Y diría, ¿pero qué Ya me te digo estás yo que no. contando? ¿Qué es un trílogo? Pues todas las decisiones en la Unión Europea se toman a tres, es decir, Parlamento, Comisión y Consejo. La Comisión da una primera propuesta, el Parlamento hace otra y la tercera es una negociación de estas tres entidades que, vamos a ver, los documentos que trabajamos es una columna la Comisión, otra columna el Parlamento, otra columna el Consejo y hay una cuarta columna que es la negociación final de todas estas. Entonces, como te digo esto, nadie lo sabe. Pues imagínate qué largo es que primero la comisión haga una propuesta con lo que exige de intercambio de impresiones con el sector de la propia comisión, luego los diputados con las impresiones de los grupos, que eso se vota primero en comisión, luego en pleno, sale y cuando ya está, el Consejo también entre los países, los ministros del área que compete a esa regulación lo trabajan y entonces hay otra tercera versión y ya se juntan luego los tres a discutir los matices. Y eso son reuniones muy curiosas porque hay sentadas tres equipos y bueno, hay una negociación con todos los asesores que tiene cada uno de los equipos. Y a veces podemos estar, vamos, ha habido veces que hemos acabado 3, 4 o más de la mañana discutiéndose un i o un o, un sal, un may y con la dificultad lingüística, porque todo esto es en diferentes idiomas, lo que se puede percibir en español no es lo que se puede entender en español, puede no ser lo mismo en otro idioma. Entonces, bueno, que te quiero decir que es complejo, es verdad que es complejo. O sea que estáis un poco trabajáis ya en el futuro. A pesar de esa complejidad,
tú tienes un récord de intervenciones, de presentación de propuestas, Sí, de enmiendas. de enmiendas. ¿Cómo lo haces? Pues porque cuando tú tienes una regulación y te acercas a quien le va a afectar, hay ideas que tienes que integrar y el diputado puede proponer cambiar todo. ¿Sabéis lo que es un ponente en la sombra? Seguramente tampoco, ¿no? O sea, el Parlamento tiene una figura que es el ponente, que es el que hace un primer borrador, y luego los demás diputados hacen de ponente en la sombra. Y entonces los ponentes en la sombra pueden proponer cambios, pero cambios hasta en el título. ¿Ah, sí? O sea, puedes tachar, puedes suprimir, o sea, puedes editar el texto, o sea, Word se queda corto. Pero bueno, son propuestas porque luego todo eso son enmiendas que se presentan y luego hay reuniones de compromisos y entonces se ve, yo por ejemplo, ahora que he llevado el tema de biotecnología como ponente, pues el informe que yo presenté como borrador ha recibido 548 enmiendas. Hay gente que dice, qué horror. Y dices, no, horror no, porque no son correcciones, es mejora del texto. O sea, quiero decirte, es un texto que se trabaja conjuntamente, porque cada diputado llega a un público, vamos a decir, o a un sector o también a nivel nacional a los que tiene más cercanos. Y a lo mejor las inquietudes de España no son las mismas que de otro país. Entonces, realmente las enmiendas enriquecen. Entonces, yo eso, por ejemplo, entiendo que hacer enmiendas es trabajar conjuntamente los textos y es parte de mi responsabilidad como eurodiputada. Es verdad que he formado parte de muchas comisiones, entonces es verdad que a mis manos llegan muchos informes, que pueden ser mociones de resolución, pero pueden ser reglamentos o directivas, ¿no? Y todo diputado puede hacer enmiendas, pero es verdad que el ponente en la sombra dentro del grupo tiene como la responsabilidad. Pero te preguntaba también lo de cómo puedes tener un récord de presentar enmiendas y propuestas y demás, iniciativas, porque tú tienes una familia bastante extensa. ¿Cómo es tu día a día como Sí, eurodiputada? bueno, Cuéntame. hay una frase que es muy graciosa que dice, si necesitas algo, pídeselo a quien esté muy ocupado. Y es así, es verdad. O Y sea, esa eres tú. pero siempre el que está en acción, es verdad que, y es una madre de familia numerosa, vamos, un padre, lo mismo, o sea, las familias numerosas estamos muy acostumbrados a lidiar estamos en activo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí, yo no sabía que había un ranking, yo eso lo ignoraba y yo simplemente fui trabajando y no hice más propuestas de las que vi necesario hacer. O sea, fueron correcciones amables, algunas, otras menos amables, otras supresiones, otras minority opinions y ir un poco viendo cómo hacer. Pero bueno, es verdad que yo creo que el hecho de ser madre de familia numerosa es parte de lo que a mí me anima a ser eurodiputada, porque creo que pocas veces mujeres con mi perfil se animan, porque es verdad que es difícil, a participar en la vida política. Y entonces, claro, luego nuestra versión de la realidad, pues la defienden personas que no la conocen. Entonces, yo no digo que yo defienda solamente a la familia o a la familia numerosa. Yo cuando trabajo cada cosa la hago de manera objetiva. ¿Porque sois cuántos en casa? Tengo 9 hijos y a veces están mis padres también viviendo, pero vamos, en mi casa por Y- las tardes viene mi hermana muchas veces que tiene un niño, mis hijos suelen venir con amigos, o sea, yo digo que es un poco efecto club, ¿no? O sea, es una familia efecto club y entonces, pues el que, por ejemplo, celebra un cumpleaños, a lo mejor si no tienes demasiada animación en casa porque sois dos, pues te vienes a mi casa y tienes la fiesta con muy poco esfuerzo, ¿no? Entonces, es verdad que que quiero decirte que lo que parece difícil muchas veces es más fácil. O sea, no es una familia numerosa no es el esfuerzo multiplicado por 9, Ujú. porque hay otras muchas cosas que para una familia pequeña suponen esfuerzo y para ti ya no. Y en eso Hay también transferencia solidaria de la carga, ¿no? sí, Entre los miembros de la eso, y familia. luego que tú también ya tienes una experiencia. Yo, por ejemplo, veo más difícil haber sido eurodiputada con 1 o 2 niños que ahora. Sí. Porque yo me voy tranquila, sé que hay gente en casa, están unos con otros. Yo a lo mejor a mi hijo mayor, cuando era pequeñito, tenía como más, ay, tengo que estar con él, tengo que estar con él. Y ahora, hombre, claro que tengo que estar con mis hijas pequeñas y hago todo lo posible por estar el máximo en casa, pero sé que el cariño les está llegando por un hermano, por otro, y también las correcciones, porque si algo pasa en una familia numerosa,
es que tienes como 5 padres, porque hay todo el mundo y yo tengo como no necesito cámara. A mí cuando vienen los de Prosegur y todos esos que si quiero cámaras, si yo no necesito cámaras, ya me entero. O sea, Muchos ojos. o hay una complicidad entre ellos que también es bonito y hay cosas que me tengo que no enterar, ¿no? No sé, a mí es verdad que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, a mí mi vida es así y yo la verdad que me siento, vamos, mi marido y yo nos sentimos muy afortunados. ¿Vivís en Bruselas, cerca del Parlamento? Sí, nos mudamos hace un año, en septiembre pasado, según pasaron las elecciones, que eso fue novedad, porque antes estaba en Madrid, iba y venía. Tenía ganas de vivir un poco más lo que es las instituciones europeas, no estar siempre como a caballo y también conocer más Bruselas, hacer la compra en Bruselas, relacionarme más con personas no solo del Parlamento, sino de otras instituciones. Y eso está siendo así, porque ya los niños van al colegio europeo, en el colegio europeo, como sabéis, son las escuelas europeas, trabajan los trabajadores de las instituciones. O sea, no está tan pensado para los eurodiputados como sí, por ejemplo, pues desde los conductores, los asistentes, las personas que trabajan en la comisión y también instituciones adheridas como puede ser la OTAN, ¿no? Entonces, claro, empiezas a relacionarte con un mundo de una forma más personal, no solo profesional. Y yo creo que eso da frutos, creo que es bueno. Sobre la maternidad quería preguntarte, Margarita, una cosa. En el Parlamento Europeo no hay baja por maternidad para No, para las eso es una queja europeas. constante que no es fácil de solucionar. O sea, es verdad que ha habido, yo por ejemplo fui una de las que cuando di a luz a Nonia, porque yo el mandato pasado sí que tuve a mi última hija, Nonia, que tiene 3 años, va a cumplir 4, y a mí tuve la suerte de que, bueno, suerte, que todavía estaba medio el Brexit y todavía estaba este proceso de votación online. Ajá. Pero si no, una diputada, vamos, diputado o diputado también enfermo, no solamente aplica a la maternidad, no existe el voto telemático Esto hay que corregir. ni justificado. Hombre, en el Congreso de España, por ejemplo, se puede. Tampoco puedes buscar un sustituto. Y es verdad que lo del sustituto, que yo lo estuve estudiando en un momento, decir, oye, pues mientras yo no puedo, que venga otra persona, de alguna manera que quitaría legitimidad de las listas y del diputado como per se, ¿no? Entonces, bueno, parece que lo del voto telemático justificado, o sea, justificando una baja, justificado por un ingreso hospitalario, es verdad que a lo mejor tienen que ser circunstancias muy concretas en las que se permita eso, porque podría ser también un poco, tómeme roque, ¿no? Pues yo no voy porque ya voto por online, ¿no? Pero creo que en el Congreso Nacional, creo que sí que tienes que mandar una justificación, y te lo tienen que aprobar, y cuando está aprobado, pues tienes habilitado ese voto a distancia, ¿no? Eso mínimo, ya no solo para la maternidad, también para las personas que están enfermas. Hay personas que están enfermas y además con más sentido en Europa que los viajes son más largos. Hombre, en España también ocurre que a lo mejor viene un diputado de Andalucía y también supone un viaje, pero bueno, en Europa son muy pocos los países o los diputados que viven cerca, o en Bruselas o cerca de Bruselas, porque muchas veces a lo mejor podrías hacer un viaje Madrid-Sevilla, pero no puedes cogerte un avión. O sea, Claro. no, por ejemplo, embarazada especialmente, final de embarazo, no te recomiendan, vamos, Siberia no te deja viajar y si tú quieres viajar tienes que firmar que bajo tus riesgos y te supone ir al ginecólogo, pedir una autorización para que te dejen montarte en el avión. O sea, yo me acuerdo en el embarazo de Nonia que hubo un momento que era un caos, porque yo para poder viajar tenía que hacerme PCRs, pedir habilitación al ginecólogo, o sea, era como una planificación de mi día a día que, o sea, tenía una burocracia el hecho de coger un avión Un tremenda. proceso muy trabado. Sí, de PCR, y luego yo decía, como imagínate que das positivo allí, entonces yo ya cogía como el último, bueno, que, es verdad que en ese momento el voto todavía se podía hacer, vamos, era así, era telemático. Hubo un momento que se volvió para atrás, pero empezó Omicron y seguimos con el voto telemático, entonces a mí me salvó, pero ha habido muchas diputadas posteriores a mí que han tenido niños y que, bueno, entonces hemos seguido vamos, con este clamor, o sea, con esta petición, porque nos parece muy llamativo que en la Unión Europea, que en el Parlamento Europeo esta opción no esté habilitada. No te he preguntado, Margarita, sobre por tu trayectoria y me parece interesante porque eh, tu formación es farmacéutica. eh, ¿Cómo llegas o cómo pasas de ese sector a la política europea? Bueno, ¿Cuál es tu farmacia itinerario? tiene una parte que es muy de bioética, que sí y que es social, o sea, el farmacéutico tiene una función social bastante orientada a la salud, que también puede ser sanitaria. O sea, es muy normal, o sea, la gente tiene ubicado al farmacéutico en la oficina de farmacia. Yo trabajaba en laboratorio, trabajaba en oficina de farmacia, pero tengo muchas amigas que trabajan en el Ministerio de Sanidad. O sea, es verdad que el farmacéutico
tiene bastante experiencia sobre temas legislativos, sobre temas económicos, o sea, es un profesional preparado para muchas cosas. De hecho, yo es verdad que cuando me metí en política no fue tanto con esta orientación, sino más porque veía que no había un partido político que defendiera mis valores, por ejemplo, pues el tema de la familia, la maternidad, también la defensa de la vida, y empecé a participar. Luego estuve más veces en listas del Senado para España que y luego ya para el Parlamento Europeo, y sucedió. Y es verdad que no pensaba que la orientación de salud fuera a ser algo que fuera a tener un rol en el Parlamento Europeo, que además las competencias de la Unión Europea no son de salud. Y cuando yo llegué no había ni la Comisión de Salud, que se ha empezado a crear, se ha creado este mandato. Y todo empezó a sonar un poco. Sí que había lo de la EMA, la Agencia del Medicamento, pero bueno, era algo, no era político, era más administrativo. Pero llegó la pandemia y todo cambió. Y entonces de repente ENVI, que era en medio ambiente, empezó a tener una tendencia bastante más sanitaria, hasta el punto de que ha habido una escisión, se han dividido en dos comisiones y ahora está la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Salud. Entonces, bueno, eso la verdad que ha sido un poco sorpresa, pero sí que viene muy bien personas que tengan un background sanitario, porque es verdad que hay un marco de conceptos que no los tienes si no lo has vivido un poco a nivel profesional. Que eso te permite, por ejemplo, trabajar en temas muy centrados en, como me decías, la biotecnología. Biotecnología, legislación farmacéutica. Creo que has estado trabajando además en un informe sobre el futuro del sector de la biotecnología en Europa. Estamos en ello. ¿Cómo pinta ese futuro? Cuéntame. Pues bueno, parece que es uno de los sectores donde Europa todavía no ha perdido el liderazgo. Y entonces ahí pues se puede, porque además es verdad que a nivel talento o a nivel formación, o sea, lo que es a nivel académico, profesional, tanto universidades como hospitales, colaboración público-privada, ahí todavía equipos de investigación somos como los primeros. Lo que pasa es que muchas veces pasa que lo que aquí se investiga, esa transferencia luego a aplicaciones reales y a una comercialización, que ya no solamente sea aplicación para el paciente que le suponga un tratamiento, sino que también haya un retorno de la inversión y un negocio, muchas veces Europa no tiene la picardía de saberlo hacer realidad, muchas veces. Y estamos viendo muchas veces cómo esas ideas son exportadas, que tenemos el talento, que a nivel científico, o sea, la cantidad de profesionales con perfiles top que tenemos en Europa, muchas veces no la tenemos, se va fuera, exportamos el talento, ¿no? Entonces, pues un poco de esta estrategia es, vamos a retener el talento, vamos a encauzar las inversiones para que sean posibles, o vamos a sacar proyectos de carpetas, que muchas veces ya de por sí las ideas o la innovación está ahí, pero hay que, lo que se llama la transferencia tecnológica, hay que saber cómo hacer para transformarlo en un producto que llegue al final a ser una herramienta terapéutica o una herramienta para prevención o para diagnóstico, porque la nueva medicina está intentando avanzar a la enfermedad o pillar la enfermedad cuanto antes, ¿no? Entonces, no todo es tratamiento, también es un diagnóstico precoz, que ahí la biotecnología tiene mucho que hacer, porque el tema de secuenciación te puede permitir detectar pues a lo mejor cánceres en estadios muy tempranos que antes no era posible, pero también, bueno, también conocer más las causas de las enfermedades, ¿no? Pero estamos todavía con ese futuro, entonces yo creo que es necesario conversar, también ir 7 pasos por delante, no ver bonito todo lo que parece bonito al principio. Desde el punto de vista de defensa, también es muy interesante, o sea, la biotecnología no solamente tiene las aplicaciones de salud, que eso es lo que yo he llevado más, también en ITRE hay otro informe que lo están llevando más a lo que puede ser incluso energía. O sea, los biocombustibles también es ingeniería, es biotecnología, pero también en defensa. Las amenazas de la biotecnológicas de tanto de bacterias como de virus modificados, vamos, están a la orden del día, y de hecho nos sorprenderíamos todos si supiéramos el rastreo que se hace a ese nivel y cómo no es un tema que no haya avanzado, ¿no? Pero bueno, yo ahí tampoco quiero generar un miedo, pero existe, es una realidad, o sea, conocemos más la biología, y la biología, al conocer la biología puede tener un uso pues muy esperanzador y que dé muchas oportunidades, pero también puede ser peligroso. Por eso es bueno el balance que siempre hace Europa, ¿no? De beneficio-riesgo y la prudencia. En estas conversaciones, Margarita, hay algunas preguntas que no te las hago yo, sino que vamos a la calle a buscarlas y le preguntamos a la gente
qué quiere preguntarle a un eurodiputado, qué quiere preguntarte a ti. Entonces vamos a escuchar la primera pregunta. Hola, me llamo Manuel, tengo 34 años y me gustaría saber de qué le sirve a España estar en Europa. Muchas gracias. Pues yo creo que también habría que ver también, o sea, a España le sirve todo estar en Europa, o sea, España es Europa y la cooperación entre los países nos da unas oportunidades de sinergias impresionantes. Y es verdad que eso ha quedado demostrado a lo largo de los años. Es verdad que habrá que ver también cómo se modula esa cooperación entre países para que se cumpla siempre un principio que está en las bases de los tratados de la Unión Europea, que es el principio de subsidiariedad, ¿no? Que es que las naciones hagan juntas aquello que beneficia a las naciones haciéndolo juntas, ¿no? Y no ahogue a lo mejor a las naciones en áreas en las que el desempeño de esa actividad pues no trascienda a lo mejor lo meramente nacional, ¿no? Creo que Europeas. España piensa que se ha embarcado en un proyecto cuando realmente España fue quien fundó el proyecto de la hispanidad. Y ya también encima con lazos fuera, o sea, del otro lado del charco, ¿no? Que hacen que, pues al final hemos tejido, de alguna manera hemos sido actores, no voy a quitar mérito a otros países, ¿no? Pero que nosotros desde luego hemos tenido un rol, hemos sido actores importantes en lo que es la cultura occidental y además abrazando la oriental, porque también ese cristianismo nace, tiene raíces orientales, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta saber, el árabe, por ejemplo, siempre lo asociamos al musulmán, a la religión, al islam, pero hay muchísimos cristianos que hablan árabe y que rezan en árabe. O sea, quiero decirte que España es muy integradora. O sea, y entonces, bueno, pues no es tanto cuánto le interesa a España estar en Europa, que yo, además a mí interesar, nunca, yo creo, es Europa es España, España es Europa. Vamos a escuchar otra pregunta más. Hola, soy Ricardo, tengo 34 años y mi pregunta es, ¿podría España salirse de Europa y nos convendría? Bueno, pues aquí el Brexit nos ha hecho ver que se puede un país salir de Europa. Para mí eso fue un shock. Ya sabes que yo salí elegida en caso de Brexit y yo, vamos, en mi cabeza no iba a ocurrir que yo fuera eurodiputada porque íbamos a encontrar la manera de que no sucediera, ¿no? Nos interesa, bueno, visto lo que opinan hoy los británicos, está claro que no nos interesa, ¿no? Ya ha ocurrido una vez y bueno, vamos a ver si somos capaces de no tensionar esa maquinaria de la subsidiariedad para que cada nación se sienta nación y a la vez se sienta parte de Europa, ¿no? En ese sentido, creo que hay que tener un poco de cuidado también de respeto a los tratados, porque muchas veces vemos legislaciones que de alguna, o sea, por ejemplo, es muy normal escuchar en el Parlamento Europeo, no hay base legal, pero... Y ahí pues estamos partidos políticos como el mío críticos, porque pensamos que hay mucho que hacer con el marco que hay y que si se tensiona demasiado también se puede explotar y lo hemos visto con Reino Unido, ¿no? Ojalá no ocurra que ningún otro país tenga la inquietud de Reino Unido y yo diría más, pues a lo mejor si no se puede replantear o que vuelva, igual que se han añadido otros países, ¿por qué no pensar que a futuro puede haber una reincorporación? Aunque, bueno, eso es algo, opinión personal, pero vamos, que no está en la agenda de la Unión Europea para nada. O sea, Antes me has hablado, Margarita, de tus valores, valores sobre el papel de la mujer, el papel de las madres en el trabajo, el papel de la familia. ¿Cómo trabajas con esos asuntos en el Parlamento Europeo? ¿Has trabajado sobre sí, asuntos sí. concretos Sí, que tengan que ver con surge esto? todo el rato, porque en la Comisión de la Mujer es muy normal que pues hablemos de los desafíos que pueda tener la mujer en la actualidad. Y entonces a la hora de proponer temas, pues yo ahí siempre estoy pues proponiendo temas como la conciliación o el hecho de que la maternidad tenga un prestigio. Sí que creo que a lo mejor venimos de, o sea, ha habido un feminismo que ha querido romper un poco esa idea de la mujer siempre en el hogar, pero en mi opinión hemos pasado de frenada y ahora lo que se protege es a la mujer solamente en el espacio laboral y ahora nos tenemos que cuestionar si todas las mujeres tienen el número de hijos
qué quiere. Vemos a los jóvenes cómo les cuesta empezar un proyecto familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la Comisión de Mujer, pues los diputados tenemos la opción, yo soy coordinadora de mi grupo político en la Comisión de Mujer, tenemos oportunidad de proponer temas y los hacemos. Y cuando salen pues, temas de pobreza, pues hablo siempre de que la pobreza es pobreza familiar, cómo la familia y el empleo es la mejor política social. O sea, hay muchas ocasiones. Y también desde la Comisión de Empleo se trata de la discapacidad o la salud. También estoy en la Comisión de Salud. Cuando hay un paciente, nunca hay un paciente, hay una familia que, que tiene que convivir con ese paciente y ayudarle, apoyarle. Están los cuidados son maravillosos. Creo que igual que hay que dar un prestigio a la maternidad, también a los cuidados. Es un tema que se trabajó mucho en el mandato pasado, la estrategia de cuidados. Y bueno, o sea, que como ves, es verdad que la Unión Europea no tiene competencias en materia social, las de materia de salud, pero sí hay un pilar europeo de derechos sociales que de alguna manera inspira, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que esa inspiración a los países sobre políticas de ayuda a la maternidad o de fomento de la natalidad o de darle un valor a la familia como unidad de estabilidad social sería importante, ¿no? Hablemos de la escena geopolítica también dentro de tu trabajo en el Parlamento Europeo, porque hay siempre países de interés, ¿no? Y los eurodiputados eligen países de interés y en tu caso es Afganistán. Sí. Es un país muy complejo. Y Bueno, muy es complejo verdad para la mujer. que la Comisión de Mujer tiene opinión en muchas comisiones y como muchas veces hay países donde la dignidad y la mujer, o sea, está siendo agredida también, incluso, bueno, no tiene derechos, ¿no? Vemos países, entonces Afganistán uno de ellos. Es el único país, si no me equivoco, en el que la mujer no tiene derecho a ir a la universidad del mundo. Bueno, yo creo que Irán y Irak, yo creo, o sea, O no tienen derecho a la escolarización. Vemos como cada vez más hay regímenes de islamismo radical que de la ley civil pasan a una ley más moral o religiosa, sí, se llama la policía moral, y entonces vemos como hay restricciones de vestimenta, pero también restricciones en horarios, no pueden salir solas a la calle, tampoco, por supuesto que no pueden ir al colegio, pero tampoco pueden trabajar. O sea, la mujer, vamos, no tiene reconocida una igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, como estoy cometida en la Comisión de la Mujer, muchas veces te ves involucrada en asuntos de AFET, ¿no? Y en el caso de Afganistán, bueno, pues estamos viviendo ahora que nos hiela la sangre en el caso del terremoto, como no se asiste a las mujeres que son víctimas, vamos, no sé cómo decir, o sea, las mujeres que han tenido daños, o sea, que están heridas, se te cae un edificio encima, viene un servicio para atender de emergencias y como son hombres, porque no pueden trabajar las mujeres, como los que vienen pues, de bomberos, de sanitarios, son hombres, y hay una ley que dice que no te puede tocar un hombre que no sea de tu familia, pues las mujeres se las deja morir, no se las asiste. Eso está ocurriendo en Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que entonces, bueno, es constante, ¿no? Que se trabaja el tema de las agresiones a la dignidad y a la vida de la mujer en estos países. Y, entonces, bueno, es verdad que la Comisión de Afganistán tiene muy poca actividad en el Parlamento Europeo. O sea, a mí me gustaría, o sea, me parece que es muy importante, pero la delegación de la Unión Europea con, o sea, la parte del Parlamento nos hemos reunido en mandato pasado 2 veces solamente. La comisión nos explica un poco, o sea, nuestra función de Parlamento es pedir a la comisión un poco información de cómo son las relaciones de ese país. Ese es el sentido de las delegaciones, ¿no? Que el Parlamento de alguna manera supervise lo que la comisión, cómo se relaciona la comisión, que es el oficial de la Unión Europea con esos países. Y a mí, por ejemplo, en esas reuniones, en una de las preguntas me sorprendió el hecho de que nuestros funcionarios fueran con naturalidad a reunirse con talibanes. Y les preguntas, pero o cómo das dinero a estos países, o porque sí que damos dinero a Afganistán, pues pedimos un listado de a qué organizaciones y qué sentido tenía ese dinero que estábamos dando y si de alguna manera se estaba dando una supervisión para que fuera aplicado a los fines a los que fueran alineados con
por lo menos con los valores, los derechos humanos, que es lo mínimo, vamos, lo mínimo, ya por la mínima exigencia, ¿no? Y entonces pues ahí pues contestaron con un listado. Ese es el sentido de una delegación, ¿no? Que el Parlamento haga esa función de control parlamentario. Margarita, en estas conversaciones de Terraza de Europa siempre elegimos para terminar un tema que se ha hecho viral, un tema de la actividad parlamentaria en Europa que se ha hecho viral. Y el que hemos elegido en tu caso es este que dice así: Europa propone sustituir los prospectos de papel de los medicamentos por códigos QR. Claro, aquí hay una cuestión interesante, y es que la modernización y la digitalización está muy bien, pero la brecha digital sigue siendo muy grande en muchos sitios y en muchas poblaciones. Cuéntanos, porque además creo que en este debate tú has estado muy activa, implicada porque y yo muy como activa. farmacéutica estoy indignada con esa propuesta. Me parece que puede tener consecuencias dramáticas, o sea, prácticas también, pero es verdad que el acuerdo que hay entre un paciente y el laboratorio es el prospecto. O sea, tú ahí es donde se recogen los efectos secundarios, la posología, y si no lo tienes oportunidad de leer, porque además la brecha digital no solamente puede ser por edad, también puede ser por una mala cobertura. O sea, puede ser por muchas razones. Pues sí, eso deja al paciente, pero también a la empresa farmacéutica, desprovistos de ese acuerdo, porque el paciente puede decir: yo no lo he leído. También puede equivocarse con dosis, también ahora, por ejemplo, la propuesta que se hace es que haya código QR, que supone que tengas un móvil, que tengas cobertura, que te conectes. También se propone que tú vayas a la farmacia, esta es la que te digo que es la dificultad más práctica, y que se lo pidas al farmacéutico. O sea, yo como farmacéutica de oficina de farmacia, solamente pensar que pueden llegar los pacientes y que me tengo que poner a imprimir los prospectos, y además cómo se los das, porque el prospecto va en la caja. Entonces es más fácil asociar el prospecto a un medicamento. Es verdad que a lo mejor los prospectos no son siempre ideales en su manejo, porque son muy grandes, muy extensos, con la letra muy pequeña. Es verdad que eso es así, que muchas veces el paciente no puede, pero por lo menos el prospecto está dentro de la caja y es más difícil extraviarlo. Pero imagínate que el paciente se va con 10 hojas a 4, que además ya el grosor del papel es mucho más. Estoy segura que medioambientalmente el papel de la impresora es bastante más, vamos, Sí. está menos ideado que cuando imprimes el prospecto. Es un papel finísimo, Fino. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, puede ser el colapso de la oficina de farmacia. Imagínate si Aparte te llevas de 10 tío, medicamentos. claro, es lo que te digo. O sea, tú le darías 10 hojas, no las puedes meter, vuelves a abrir la caja, metes el prospecto. No es sencillo. Es verdad que a lo mejor para envases clínicos, que ahí yo sí que he estado de acuerdo, en envase clínico no es necesario, porque cuando es un profesional sanitario el que lo va a manejar, pues es diferente, ¿no? Pero para el envase directo al paciente, creo que es intentar escatimar en información. Puede ser, vamos, no sé, yo como farmacéutica no lo he defendido para nada. O sea, ya te digo que no solamente es la brecha de las personas mayores que puedan no saber la posibilidad de que no haya cobertura en un momento de necesidad de saber cómo se utiliza ese medicamento en dosis, pero también muchas veces son antibióticos que hay que reconstituir, cómo hacerlo. O sea, yo creo que cualquier madre que ha tenido un niño con fiebre sabe lo que le digo, porque, por ejemplo, la posología para un niño no es tan sencilla como la de uno, ¿no? Tú tienes que acertar con el peso, entonces eso es muy difícil tenerlo en la cabeza si tienes encima varios hijos, que en ese sentido me identifico. Pero no solamente es en el caso de los niños, ¿no? También el tema de los adultos. Y ya te digo que además, legalmente, si tú no provees de esa información al paciente, ese paciente no puede no informarse de los efectos secundarios y de alguna manera aceptarlos. O sea que también creo que puede generar un nivel de incertidumbre o de conflictos legales que a futuro pueden también dar problemas en los tribunales. Por ejemplo, con el tema de las vacunas COVID ha pasado. O sea, no había un prospecto. No había un prospecto, entonces no, ha sido voluntario. Bueno, ha sido un voluntario, pero no había la información de los efectos secundarios, porque normalmente el laboratorio asume como responsabilidad todo aquello que no está en el prospecto. Lo que está reconocido como efecto secundario ya en el prospecto, se entiende que el paciente lo asume como riesgo, ¿no? Como es el consentimiento informado típico de cualquier también intervención médica, como puede ser también
una operación, ¿no? Entonces, yo creo que el dejar al albur de poderte conectar, creo que la solución es ambas, que haya un código QR y que esté el papel. Creo que esa es el código QR. De hecho, los prospectos de los medicamentos ya están accesibles en Internet. Está el Vademecum, Farmacopeas, y no supone un esfuerzo extra para las empresas, y a lo mejor pues esto se podría plantear en otro momento, a lo mejor a futuro, ¿no? Pero hoy yo creo que no tenemos la seguridad en el acceso a Internet como para evitar tener el papel. Sácame de esta duda muy rápido. ¿Somos obedientes los europeos? ¿Leemos el prospecto y en caso de duda consultamos al farmacéutico? Bueno, pues yo como farmacéutica sí que se consulta al farmacéutico. O sea, yo creo que hay una tendencia a pensar que el farmacéutico solamente da el medicamento y ya, pero yo cuando he tenido pacientes donde ya tienes vamos a decir, una convivencia y una confianza, una complicidad, el farmacéutico es confidente, ¿eh? Y hay muchas veces con el médico estás muy rápido y le dices sí a todo, y luego llegas con las recetas a la farmacia y es ahí cuando empiezas a decir, ¿pero qué me había dicho? ¿Pero qué no sé cómo? ¿Y cómo era esto? Y entonces es cuando, oye, que yo he pacientes que si la ampolla se reconstituye así, si hay que diluirla en agua, si esto es antes de comer, si esto es después de comer, o sea, hay bastante más que contar que lo que muchas veces da tiempo en una consulta, y entonces eso se hace en la oficina de farmacia. Entonces, bueno, yo creo que por lo menos en España el farmacéutico hace una buena labor social. Margarita de la Pisa, muchísimas gracias por acompañarnos en estas charlas del Parlamento Europeo. Gracias a vosotros por invitarme, ha sido muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros os espero en el próximo episodio de Terraza Europa.